Entonces, listo. Si ponemos la presentación. Introducción a las facturas. No me tome cámara, pero ¿está acá? Sí. Esa está. Sí. Claro. Bien. De hecho, ustedes, todo el material que tienen ustedes en el plano, ¿no? Y por si tienen dudas. ¿Puedo cerrar aquí o les da cosita? ¿Eh? Y si se sienten muy ahogados, podemos abrir aquí. Vamos a abrir allá. ¿Y se escucha para los de la... ¿Ya? Sí. ¿Nos escuchan? Porque dicen que sí. Ya sí, sí. Bueno, entonces, al hablar de fracturas, vamos a hablar de soluciones de continuidad. Cuando cambie de pantalla lo ven. Sí. Okay. No traje el apuntador para cambiar de diapositiva. Pues entonces, va a ser usted o va a ser yo. Si quiere usted mejor, Ándale, pues. para que se escuche más claro. Pues yo creo, bueno, no sé. Yo creo que sí. Bueno, entonces, doctores, recordar que el sistema esquelético, primero que nada, es un armazón, ¿verdad? Porque tanto la caja torácica como la caja bóveda craneal y el cráneo protege órganos, ¿va? Bien. Los huesos largos protegen la médula, ¿ok? Y la columna, la médula espinal. Bien. Entonces es un armazón. Y además, junto con el sistema esquelético, nos permite la locomoción. ¿Sí? Podemos movernos. ¿Parece qué? La ingeniería, el paso del tiempo, hizo tener extremidades aunadas a la pelvis y aunadas al tórax por medio de los omóplatos. Pudimos caminar y pudimos hacer otras cosas. Después de que también los huesos presentan dos características, que son resistentes, pero a la vez son rígidos. Pero así como son de rígidos, también tienen, como todo en esta vida, una resistencia plástica y una resistencia elástica. ¿Sí? Vamos recordando esos viejos conceptos de la prepa. ¿Alguien se acuerda cuál es la resistencia plástica? ¿O qué es la resistencia plástica? ¿O qué es la deformidad plástica que tienen las diferentes estructuras? ¿Quién tiene me presta una pluma? Si yo me pongo a flexionar esta pluma, llega un momento en el que dejo de hacer la fuerza y regresa a su posición original. Cuando cesa la fuerza. Esa es la elástica. ¿Sí? Yo le empiezo a dar, le empiezo a dar y le empiezo a dar y va a llegar el punto en el que no va a aguantar la tensión y va a cambiar de forma. ¿Sí? Al fracturarla, esa es la resistencia plástica. Ya no tiene vuelta atrás. ¿Sí? Ya la deformé y ya se le eché a perder a la doctora. ¿Sí? Igual los huesitos. ¿Sí? ¿Alguna vez han jugado a que se quebran esos focos en el cuerpo o en la cabeza? Sí. Es divertido. Es chistoso. ¿Han visto cómo truenan esos focos? Sí.
Ah, bueno, pues así truenan los huesos. Pero los huesos también soportan diferentes solicitaciones. ¿Qué es una solicitación? Una solicitación en traumatología y en biomecánica es una fuerza aplicada. Pero las fuerzas se pueden aplicar de diferentes maneras. ¿Eh? ¿Quién de aquí es el borracho que aplasta todas sus latas? El borracho consciente. Que no las tira así, que llegue y las aplasta y las deja ya en una esquina. ¿No? ¿Tiene inconsciente? Bien. Ya van a empezar. Ya, cálmense. Seguramente. Bueno, y si no son borrachos, pues entonces son marihuanos. Algo tienen que tener, sí. Sí, no pueden ser acá. Seguramente. Listo, demonios. No sean apretados, hombre. Al rato están ahí en el clásico, ponen unos besotes de 5. Ay, sí, estamos sobrios, no es cierto. No sean así, sean jóvenes normales. Y no pasa nada, nadie los va a criticar. Bueno, entonces yo puedo aplastar las cosas, pero para aplastar las cosas, ¿qué ocupo hacer? ¿Cómo se representa la fuerza en física? Exactamente, que es un vector. Una flecha, ¿no? Entonces, para yo aplastar una cosa, yo ocupo una flecha para allá y otra flecha para allá. Y esa cosa en medio. Y la voy a aplastar. ¿Sí? Pero también las flechas pueden ir en sentido contrario. ¿Sí, no? ¿Y eso cómo se le llama? Ahora sí aquí. Y para allá. Usted jale para allá y para acá. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿A qué estamos jugando? Tensión. Estamos tensionando la cuerda, ¿no? También rompemos las cosas así. Eso que yo hice con la pluma, ¿qué era? Eso que hice así. La estoy flexionando, ¿no? Y también puedo torcer las cosas. ¿Sí? Pero para que haya una torsión, tiene que haber un giro en sentidos opuestos a las manecillas del reloj de cada lado. Porque si le doy para el mismo lado, lo voy a rodar. Y va a ser un rodillo. Pero para exprimir algo le tengo que hacer así. ¿Sí, no? Todo eso lo que se someta nos va a producir diferentes tipos de patrones de fractura. Entonces, dependiendo a qué se someta, es lo que va a pasar. Altas velocidades y altas energías, como un balazo, ¿qué te va a producir? Pues estallamiento. Y entonces, los huesos se pueden fracturar de muchas maneras y no necesariamente requerir mucha fuerza, porque tiene un comportamiento tipo cristal. Así como truenan eso, así truenan los huesos. ¿Bien? Si leen ahí, dice la palabra menester. ¿Qué significa menester? ¿No? Menester es a huevo en una forma muy elegante de decir. Es el Winnie Pooh. ¿Sí? Ah, Simón, huevo, menester. Y ya se pone ¿cómo se llama? El monóculo y el sombrero de copa, ¿no? Cuando ustedes quieren decir que tiene que pasar a huevo algo, pueden decir menester. Y se van a escuchar muy mamalones. ¿Sí? Recomendación. O cuando quieran quedar bien con sus suegros o sus suegras. ¿Sí? Bien. Me parece que la mejor forma de apantallar a un viejo es diciéndoles algo que no sepan. ¿Sí? Bien. Entonces, se necesita estabilizar los pedazos de los huesos para que estos consoliden. Para que una fractura se repare necesita 4 cosas y ahora sí son menester. ¿Sí? Número 1, que los fragmentos estén en contacto, que los pedazos estén tentando. ¿Sí?
Número 2, que al estarse tentando estén estables, que ya no se estén moviendo. Número 3, tienen que tener nutrición, les tiene que llegar sangre por algún lado. Por algún lado les tiene que llegar. Y número 4, baja presión de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que un trazo de fractura, por más estable que esté, por más sangre que le llegue y que los contactos estén, que los fragmentos estén en contacto, si esa fractura está expuesta al medio ambiente, no va a consolidar. Tiene que estar tapada con piel, con músculo, con una tapadera, con lo que ustedes quieran, pero no puede estar la misma presión a la del medio ambiente. Si no, no va a pegar. Los huesos tienen de 8 a 12 semanas para pegar normalmente en un adulto. Es una consolidación normal. De la semana 12 a la semana 24 se le dice que hay un retraso si no se ha logrado consolidar. De la semana 24 en adelante no pegó, se llama pseudoartrosis. ¿Bien? Ya lo veremos más adelante. Si esa fractura no se estabiliza con placas, se dice que va a entrar en una consolidación secundaria. Si hay una consolidación secundaria, para que exista un callo duro, primero tiene que haber un callo blando. Si no existe previamente un callo blando, nunca va a haber un callo duro, ¿sí? Porque ese es el andamiaje por donde los osteoblastos van a irse comiendo ese callo prácticamente y van a ir haciendo popo hueso, ¿sí? Que es el callo duro. En teoría, en fisiología se habló de la formación ósea, ¿sí o no? Entonces, para que se produzca una fractura, tiene que haber una fuerza que actúe sobre él en un tejido óseo sano. ¿Sí? Si es un tejido patológico, como les dije hace unos momentos, no requiere tanta fuerza anexada, sino que simplemente colapsa. ¿Sí? Puede ser univectorial o puede ser multivectorial. ¿Sí? La fuerza y la carga puede venir de varias formas y actuar entre ellas y producirse. ¿Sí? No necesariamente se ocupa una, pueden ser varias. ¿Cómo pasa? En los atropellamientos, en las volcaduras, caídas de grandes alturas, ¿sí? Que se juntan varias y se hace un desorden. En un milisegundo se produce esa fractura. ¿Okay? Implota el hueso como esto. Entonces no nomás el hueso está dañado, sino todo el tejido alrededor también se ve afectado. Y si tienen una mala suerte que donde se realiza la fractura, por ahí pasa un nervio, por ahí pasa una arteria, por ahí pasa una vena, pues también se va a ver afectado. ¿Sí? Entonces, al momento que tú tienes la oportunidad de entrar y ver, todo alrededor también está lesionado. O sea, no nomás vamos a pensar que el puro hueso tiene un problema. Otras estructuras van a estar afectadas también. Tal vez en menor medida, pero también van a estar afectadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Al perderse la continuidad de un hueso, dependiendo qué hueso sea y dependiendo en qué parte se realice, puede perderse la mecánica o no de esa parte. ¿Sí? ¿Cuál es la mecánica? Pues la acción que produce. Estamos hablando de los bíceps. ¿Cuál es su agonismo? ¿Cuál es su función? Flexión. ¿Y la extensión? Dicen, ¿no? Entonces, al estar este agonizando, este está antagonizando. Agoniza y este antagoniza y así están entrando en un sistema de funciones. ¿Sí? Si a mí se me fractura el húmero, probablemente ya no voy a poder realizar ni la flexión ni la extensión.
dependiendo en qué parte se lleve a cabo. ¿Ok? Entonces, la pérdida de la mecánica no es en todos los casos. Lo que sí va a haber siempre va a ser dolor, doctor. ¿Sí? Las fracturas duelen. Ojo, el dolor es relativo. Por eso no existe una escala que te diga tú tienes 25 kilojoules de dolor. No existe. Porque el dolor es diferente para cada quien. Lo que para mí puede ser mucho, tal vez para otros es poco. Y al revés, es como estar enchilado. ¿Sí? ¿Cuántas veces no han ido a los tacos y, ay, pinche salsa está bien enchilosa? Y el otro, ah, mames, no se enchila, güey. O sea, sí lo enchiló, pero no lo enchila tanto. ¿Sí me explico? Así es el dolor. ¿Sí? Automáticamente, cuando hay una solución de continuidad, acuérdense que los huesos también por dentro tienen un sistema vascular. ¿Sí? Acuérdense que algunos huesos también contienen médula, ¿sí? Ya sea amarilla o roja, o las dos, como en el caso de los huesos largos. Entonces, va a haber un sangrado, va a haber un hematoma en esa región. ¿Ok? Y en el momento que se produce un hematoma, se va a producir una liberación de agentes quimiotáxicos, que en resumen eso se le llama el proceso inflamatorio. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la inflamación? ¿Cuándo la vieron la inflamación? Médicamente hablando. Yo sí me acuerdo. Y ninguno, exactamente ninguno, sea en segundo, ¿no? Y hablaron de un bolón de chingaderas. ¿Ok? Un millón de pendejadas. Entre interleucinas y que factor de necrosis tumoral y guaraguara, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cuándo creen que llegó la explicación o el peritaje? Cuando con modelos anatómicos pudieron poner a someter los huesos a las diferentes solicitaciones y ver qué es lo que se producía. ¿En qué año fue? No sé ni en dónde fue, pero hasta ese momento pudieron llegar a esas conclusiones. ¿Sí? Y eso es lo que hacen. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo allá sí, ahí en el anfiteatro. Estar rompiendo huesos así. Para ver qué pasa, ¿no? ¿Sí, no? Eso es lo que queremos estar haciendo. Pero pues no lo hacemos, chale. Entonces, ¿cuándo se va a producir una fractura? Muy probablemente las fracturas va a ser por algún accidente. ¿No? Grande o pequeño, va a ser un accidente. ¿Quién de aquí se ha fracturado algo? Bien, ¿qué se fracturó, doctor? ¿Hace cuánto tiempo? 7, 8 años. Bien. ¿Y dónde fue? ¿En una pasamanos, una tranca palanca, un brinca-brinca? Mi hermana en un Lego. Y era de vibranio el Lego, pues bien. Bueno, ¿y qué le hicieron? Un yesón. ¿Sí? ¿De dónde a dónde se acuerdan? No se acuerda de dónde a dónde. No se acuerda cómo le apestaba el brazo. ¿Sí, va? Ya, es un olor. Es un gusto, más o menos, se llama esa cosa de que no te gusta, pero sí te gusta, pero no te gusta. Culposo. Gustos culposos en esos apestes. ¿Sí? Por ejemplo, el zorrillo. A nadie le gusta el olor del zorrillo. A mí sí. Paso por la carretera y es que es zarro, pero no está chido. Una cosa así. Bueno, entonces seguramente las lesiones van a ser fuera, ¿no? Se cayó. ¿Cuántos días tardaron en hacerle caso para llevarla al doctor? Bien. Bien. Ya lloró mucho esta plebe, seguramente trae algo. Bien. Y es medio guerrero usted, las que no llora.
O si era llorona. Vamos chingando. Trae teatrera, me has dicho, no, estoy chingando. ¿No? Pero llorona en el amor. Para lo que sirve el amor en estos tiempos. Bueno, entonces se produce un accidente. No sabemos qué pasó, pero ahí nos está doliendo, entonces seguramente vamos a tener que ir a un centro médico especializado para que perdían nos chequen, nos toman una radiografía. ¿Sí, no? Bien. Entonces, en lo que nos checan, nos toman la radiografía, llega el resultado. Mira, si está fracturado. Órale. Ahí es cuando se va a tomar la decisión que les digo. ¿Por qué? Porque la vas a clasificar. Y esta fractura, entonces dijeron la doctora, requiere cirugía, un yesón y vámonos para la casa. ¿Saben qué? Requiere cirugía, hay que hospitalizarla para poderlo operar. ¿Sí? Si requiere cirugía, pues vamos a ver cuál es su mejor opción y qué otras alternativas tenemos, porque no nomás te casas con una idea, tienes que tener dos o más situaciones ahí por cualquier cosa, ¿no? Entonces, muchas de las veces en niños placas no se utilizan. ¿Por qué? Porque las placas van sobre el periósteo y las placas se interponen muchas veces porque la gran mayoría de las fracturas de los niños están entre la fisis y la epífisis y la metáfisis. Entonces tú no puedes bloquear el crecimiento de esas placas. Entonces utilizas clavos, ¿sí? Pero estamos hablando de adultos, muy probablemente las placas siempre van a ser una opción viable, dependiendo la situación y la clasificación de las cosas. Entonces, esa es una representación de un hueso con una placa. Si recuerdan, el hueso tiene una capa que la recubre que se llama periósteo. Ese periósteo en los adultos cada vez se va perdiendo, pero ahí está. En los niños es grueso como esta hoja que tiene aquí sus mesabancos, al grado de que los tienes que incidir, las tienes que separar para poder ver la fractura en la gran mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se imaginan que se tiene que hacer a ese hueso para poder poner esa placa? Ajá. Ándale, para atornillar lo que tenemos que hacer. Nunca has puesto nunca has hecho un hoyo en la pared. ¿Cómo haces? Hacer primero el hoyo. Claro, tienes que agarrar un taladro y te tienes que taladrar en una parte donde ese hueso no tenía lesión, ¿va? ¿Sí? Entonces lo estás lesionando intencionalmente para repararlo. ¿Sí? O sea, ya está madreado, lo vas a madrear más. ¿Sí? Al momento en el que tú pones esa placa, sobre esa placa el periósteo va a quedar desnutrido por isquemia y compresión. El periósteo también aporta sangre, ¿sí?, a esa lesión. Entonces, estamos dañando más para ganar estabilidad y tratar de garantizar que esos movimientos no se lleven a cabo, porque en teoría tenemos más área que nos puede nutrir esa situación. Hay huesos que son muy malos o que tienen muy mala irrigación. Por ejemplo, la diáfisis de la tibia. Tienen muy mala cobertura, ¿no? Por eso nos pegamos en la tibia y todos ventamos la madre. ¿Quién no se ha pegado ahí con la esquina de la cama así bajándote con el marco y qué buen madrazo? ¿Quién brincando una caja no se ha pegado en las tibias? No, no. Sí, no brincan cajas así, con esos ejercicios. No, bueno.
Ya pues pasa. Entonces, es mala esa área de nutrición y descubrimiento de la piel. Por eso ahí la incidencia de pseudoartrosis es muy, muy alta. ¿Sí? Ya hablaremos de eso. Si se fijan, si tú al hueso lo estabilizas y el paciente tiene la capacidad de crear hueso, lo va a crear y ahí está la prueba. ¿Qué hueso es ese? ¿Fémur? Lo que pasa es esto. Los cóndilos, vean para dónde están. Atrás. Es como si fuera una rodilla ahí, pero ahí no está la rodilla. Me explico, la rodilla tendría que estar más abajo porque sobre la tróclea del fémur distal es donde va la patela y en los cóndilos es donde va la tibia. Si se fijan, ese vato echó hueso como el malo de Superman, como Doomsday. Hizo un huesero. Pues cuando el vato tiene la capacidad de pegar, el hueso va a pegar. Con sin ya pesar, tú nomás estabilízalo y punto. ¿Sí? Entonces, con el advenimiento de la revolución industrial y la evolución de la medicina y la ingeniería biomédica, fueron cambiando los manejos, pero en un principio todas las fracturas se traccionaban y se entablillaban, se inmovilizaban de una u otra manera porque se sabía que así era como pegaban. Pegaban para el lado del perro, pero pegaban. ¿Sí? Entonces, se tuvo que hacer un estudio y se tuvo que hacer una separación y se le tuvo que poner nombre y apellido a las cosas. Entonces, cuando un hueso pega, se le dice consolidación. Y la consolidación tiene dos formas de consolidar. La directa o la indirecta. Primaria o secundaria. Y ojo, la consolidación directa, primaria o prima, como la quieran llamar ustedes, se va a llevar a cabo con placas, doctores. Escúchenlo bien. Con placas. ¿Qué es lo que hacen las placas? Las placas se trata de hacer la reconstrucción anatómica de esa extremidad y ponerla pedazo con pedazo así que encaje o lo más cercano a lo que encaje y ¡pau! Le clavas una placa. Entonces tú ya no le vas a dar chance a ese hueso que haga callo, porque tú ya le hiciste el paro de acercarlo lo más posible y mantenerlo. Entonces él ya no ocupa hacer una capa externa para estabilizar los fragmentos. Tú ya le hiciste el paro de estabilizarlo lo más cercano posible, entonces la consolidación se va a dar por dentro. ¿Sí? Se van a empezar a hacer canalículos por dentro del hueso y van a empezar a conectarse por dentro. ¿Sí? Si lo pudiera ejemplificar aquí, partimos todo este salón y por arriba le ponen así unas vigas. ¿Sí? Entonces, lo de arriba ya no se va a tener que tirar cemento y todo eso. De aquí por dentro nosotros vamos a hacer la reparación. Aquí es como nosotros nos vamos a juntar. Entonces, la característica que tiene este tipo de consolidación es que no va a ser callo. Ojo. ¿Qué creen que van a hacer sus residentes con ustedes? Pues van a llegar con una radiografía de un paciente operado, con una placa. Ya ven. ¿Qué onda, doc? ¿Cómo ve el callo? Ah, todos los huesos se ven todavía separados. En realidad tienen un callito, ¿verdad? Lo van a hacer callo.
Es que, por ejemplo, a mí me tocó ver una placa así y el paciente decía, es que todavía no ha pegado, ya me operaron desde diciembre. Y le decía, no, si tiene dijo que tenía un callito y dice, Por dentro. mira, aquí se ve poquito. Y se puede pasar un año, pero se va a tomar una radiografía y él va a ver que no se pega, pero realmente se pegaron. Entonces, si tú dices, va bien chingón el callo. ¡Pah! O sea, es mentiroso, cabrón, no hacen callo. Esa es la novatada y ahí los van a chingar por mentirosos. Pero vas a comprar placa. O sea, cuando tú operas un paciente con placa, no va a ser callo. O sea, si tú te preguntas cómo no va a ser un póster, te voy a enseñar cómo son los callos, para que veas la diferencia. No hacen callos. La consolidación es endóstica por dentro. ¿Sí? Entonces, si tú dices, que está bien perro el callo, no seas mentiroso, cabrón. Cállate, cállate, ese mamón no es un callo. ¿Sí? Ser mentiroso, cabrón. ¿Sí? Entonces, en su defensa tienen que decir, pues es que si le pusieron plata, pues no hace callo porque es una consolidación directa. ¡Oh, qué mamona! Sí, sabe mucho, sabe mucho, sabe mucho. Te van a mimar por eso. Sí, sí sabe, cállate, cállate. Entonces, todo lo demás, lo conservador, los fijadores externos, los clavos centromedulares, los clavos no bloqueados, los tensores, van a ser callos. Ahora sí, como es consolidación secundaria, sí se va a llevar a cabo la formación de callo. ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Y qué es lo que no vas a ver? Primero que nada, tiene que pasar tiempo. En teoría, el callo blando no se va a alcanzar a ver porque todavía no se decantan los minerales. Acuérdense que para que algo sea radio opaco, tiene que tener minerales. Si no, va a ser radiolúcido porque no tiene minerales. ¿Ok? Entonces, en teoría, a las 3 semanas, si tú fijaste algo y esos fragmentos no se han movido, ¿por qué? Que seguramente están en presencia de un callo blando. ¿Cuándo se va a empezar a observar el callo duro? Ojo, en adultos, entre la 6ª y la 8ª semana. Por eso, un tiempo promedio para que una fractura llegue a una consolidación grado 3, que es cuando ya está formado el callo duro bien constituido, es entre la 8ª y la 12ª semana. Todo lo que caiga en ese tiempo está bien. ¿Sí? Unos más, otros menos. Acuérdense, no somos iguales, no todos tenemos las mismas enfermedades, no todos tenemos los mismos déficits o, ¿cómo se dice? Nos alimentamos igual, o sea, tenemos otras cosas, pero más o menos ese es un promedio. ¿Qué va a pasar? Pau se cae, el paciente se lastima, se fractura y se va a producir un hematoma. Ese hematoma va a dar llamada a que se desencadene la inflamación. ¿Sí? Entonces, va a empezar a haber liberación de esos quimiotáxicos. ¿Y qué demonios es un quimiotáxico? Que llaman a las células inflamatorias. Ándale. Vamos traspolándolo aquí en Culiacán. Típico. Va un chingo de vatos en un racer y se voltean. Ahí en el Tata. ¿Qué es lo primero que va a pasar? La pinche bola de mitotero van a llegar, ¿no? Ahí están esas madres, ¿no? ¿Qué es lo segundo que van a hacer? Una ambulancia que aquí se voltearon y los demás. Se voltean aquí, una pinche vato, se madre, subiendo la lista y todas esas madres, ¿no? Eso es llamar la atención. Entonces, ¿a qué le están hablando? Pues a las células
que van a venir ahí a ver qué pasó y de ahí llamarle a las que van a venir a reparar. ¿Sí? Entonces, ese hematoma está funcionando de algo. Está llamando de centro de inflamación. La inflamación aquí es buena. Por eso, a los pacientes fracturados no les puedes dar antiinflamatorios crónicamente, les puedes dar 3, 4 días sin ningún problema, ¿no? Pero ya de 15 días, 3 semanas, no, porque te vas a interponer con eso. De no haber inflamación, no va a haber un estímulo para que venga la demás fase a presentarse. ¿Sí? Total, ya llegó todo ahí el equipo de células, entonces vamos a ver qué va a pasar. Cuando hay una fractura, los bordes entre un fragmento y otro se van a desvitalizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se quedaron sin irrigación. Acuérdense que tenemos un sistema de balance en lo que forma y lo que lisa. Osteoclastos, osteoblastos. Entonces, ellos están todo el tiempo trabajando, unos comiendo hueso para darle vuelta al calcio y los otros vienen formando detrás de ellos. ¿Sí? En esa parte desvitalizada tienen que llegar los clastos a limpiar toda esa área desvitalizada. ¿Para qué? Para que vengan los blastos a querer formar tabiques. ¿Sí? Pero antes ahí se tiene que formar un andamiaje, ¿sí? Que es la matriz ósea más la hidroxiapatita y los colágenos se juntan y hacen la matriz ósea mineralizada, que eso va a dar pie a crear, como cuando se están construyendo las casas que ponen así los castillos, el andamiaje para poder soportar la estructura. Entonces se forman los puentes, se entrelazan, los de allá con los de acá se juntan y ahora sí, ahí se vienen los blastos, perdón, comiéndose eso y prácticamente haciendo popó hueso. Pero como está todo estructurado, hay gente que puede hacer unos callitos chiquitos y hay gente que puede hacer unos pinches callitos. Mientras haya comida, esos vatos van a comer y van a hacer hueso popó. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a pasar eso? Entre la 6ª y la 8ª semana. Cada cuánto tenemos que estar viendo cómo va ese paciente. El primer mes, cada semana, ¿sí? Para ver cómo está yendo. Después de la 4ª semana, a la 8ª y a la 12ª lo podemos ver sin ningún problema. Entonces, ese callo duro ya nos estabilizó los dos fragmentos. ¿Qué va a pasar? No se puede quedar así, ese pelotón. Aparte de la doctora, ¿quién más se ha fracturado? ¿Tú te fracturaste? Sí. ¿Y no te acuerdas que tenías una bolota? Sí. Ah, pero ya que te curaste, pues, tú tenías una bolota así como que se le metió un huesote así grandote. ¿No te acuerdas? Porque la mía no fue parcial, nomás fue. Bueno. Entonces, hay gente que hace callos tan grandes que se parece como que estuvieran un tumor. Pero ese mismo callo, el cuerpo se va a encargar de remodelarlo, no lo va a dejar así un pegostote, ¿no? Te lo va a ir como alisando, pues, y eso es lo que se llama la 4ª etapa, la remodelación. Los callos se remodelan. Si la doctora le toma una radiografía y al doctor le toma una radiografía de ambas muñecas, seguramente ya, como están chiquitos, seguramente no se va a notar la diferencia. Porque fue durante el desarrollo de sus huesos. Ya cuando estamos ya formados, cuando ya estamos esqueléticamente maduros, ahora sí se pueden ver que ahí hubo un cambio, pues, que son diferentes las zonas que estuvieron afectadas a las que no han estado afectadas.
¿Qué va a pasar? Ese hueso nuevo se formó, mas no sabe para qué sirve. ¿Sí? Ahí está. Pero él está chiquito, él no sabe que está en el radio, que está en la cadera, que está en el fémur, que está en la tibia. ¿Por qué? Porque no lo has sometido a su trabajo. Entonces, cuando tú sometes esa neoformación o esa consolidación nueva a su trabajo, él se va a reestructurar y va a encontrar el camino para lo que sirve. Y eso lo explica esto. La ley de Wolff. ¿Sí? Dice, la arquitectura interna del hueso reorienta el trabeculado óseo en respuesta a la dirección del estímulo que lo carga, adaptándose para resistir esa tensión. Entonces, si un hueso está nuevo, que está sometido a carga, lo tienes que someter a carga para que se reoriente. Porque tenemos que recordar que el hueso tiene diferentes estructuras en las diferentes partes de él. Epífisis, metáfisis, diáfisis, metáfisis, epífisis. De lo trabeculado a lo cortical, de lo cortical a lo trabeculado, nuevamente. Así es como se dispone. Entonces, tú pones a cargar a un paciente con una fractura en la tibia, automáticamente ese callo se va a estimular y se va a reorientar para poder soportar la carga. Para eso es la terapia física después. ¿Bien? Si ustedes dejan de usar meses una pierna, ¿qué creen que va a pasar con sus huesitos en el pie? Van a ser osteopénicos, pero por desuso. Si tú dejas de usar una extremidad, siempre va a pasar lo mismo. Se hipotrofia, se atrofia, y en el hueso se hace osteopénica. ¿Eh? Siempre va a pasar. Entonces, por eso, tiene que haber un tiempo de recuperación y en cuanto esté listo, vámonos a trabajar. ¿Para qué? Para que recupere y ese paciente se pueda, ¿cómo se dice? Reintegrar a su vida normal. Entonces, gráficamente pasa eso. ¡Pum! Se fractura. ¿Bien? Se rompen ahí el sistema venoso y arterial interno y externo. Se crea el hematoma, se crea el sangrado, se crea la inflamación y el foco de atención. ¿Qué sigue? Se tiene que hacer un llamado a todas las células de la reparación. Esas células van a empezar a trabajar. Pero primero se tiene que hacer el callo blando. Y el hueso, tanto por fuera como por dentro, al mismo tiempo se está llevando a cabo ese sistema de reparación. ¿Qué necesita? Sangre, estabilidad, contacto y baja presión de oxígeno. Si alguna de esas falla, va a haber un retraso. Que ese retraso puede terminar en pseudoartrosis. Sí, sí puede terminar en pseudoartrosis. Se formó el callo blando, entonces ahí es donde va a comenzar la formación del callo duro. ¿Cuánto puede tardar? De 8 a 12 semanas, sin ningún problema. De las 12 a las 24, retraso, y está bien, no pasa nada. 24 semanas más un minuto, pseudoartrosis. Ese es el diagnóstico. Hay varios tipos de pseudoartrosis. Ya depende de cómo se presente, pues es donde probablemente vamos a ver dónde fue el fallo. Si es por inestabilidad o es por falla orgánica del paciente. Eso pues ya lo veremos. Está formado el callo duro,
Se tiene que remodelar. Esa es la cuarta etapa. Pero para este momento el paciente ya tiene que estarse rehabilitando. De que nosotros vemos que hay callo óseo, digo duro, el paciente ya puede entrar a rehabilitación y empezar a realizar para lo que esté ese hueso diseñado. Entonces, parte importante. Cuando los huesos se fracturan. Acuérdense que en los huesos va a haber orígenes y va a haber inserciones. No es lo mismo un origen a una inserción. Se parecen, pero no es lo mismo. Cuando un hueso se fractura, automáticamente los músculos se van a contracturar, ¿sí? Porque pierden su tensión. ¿Y qué va a pasar con esos fragmentos? Pues te va a deformar la fractura. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hacemos a una fractura? Traccionarla. Para poderla vencer la contractura muscular. Y ver qué tanto lo puedes corregir. ¿Sí? Por eso, siempre que hay una fractura, lo primero que vamos a hacer es irlo a jalar. Siempre. Ahí es donde van a sentir el crujido machine. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta. Ya lo sabrán ustedes por tacto propio, ¿no? Pero más o menos se siente como cuando nunca se les ha quebrado una ámpula en la mano de vidrio. ¿Sí? O como cuando agarran un pan tostado y te háganle así. Más o menos es algo parecido a esa sensación. Eso se llama crepitación. ¿Sí? Entonces, como les dije, y les voy a seguir diciendo, va a haber solución quirúrgica y va a haber solución conservadora. Eso ya es muy aparte. Pero recordar que traccionar siempre va a ser el comienzo de ese manejo para esa situación. ¿Ok? Entonces, va a haber factores que van a promover la consolidación y va a haber factores que van a hacer que esa consolidación no se lleve a cabo. ¿Sí? Entonces, todos los pacientes son diferentes. Nadie es igual. Nadie tenemos la misma situación, ni de edad, ni de comorbilidades, ni de homeostasis, ni de nada. Nadie somos iguales. Los casos pueden ser parecidos, pero cada paciente es individual. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar. Entre más comorbilidades tenga ese paciente, pues más probablemente su pronóstico va a ir decreciendo, va a irse, ¿cómo decirlo? Haciendo gris. ¿Sí? No es lo mismo que se fracturen ustedes a que se fracture su abuelita. ¿Sí? No es lo mismo que se fracture un niño 5 o 6 años de la muñeca que yo me la fracture. ¿Quién de aquí fuma? ¿Quién de aquí se divierte? Nadie. Está bien. Está bien. Bueno. Ok, voy a lo de fumar porque fumar sí hace que la consolidación se retrase, definitivamente, ¿no? Porque siempre me preguntan, oye, ¿puedo pistear? Sí, pisteas. ¿Puedo fumar? No fumes, pero fumo mota. No es la sustancia, vato. Es el humo. ¿Sí? Recuérdense que lo único que requiere el hueso es oxígeno. ¿Sí? Si solo disminuyes, pues entonces va a estar desnutrido, pues. Eso es lo que pasa. Entonces,
hay una serie de factores que se tienen que corregir para garantizar que a ese paciente le vaya muy bien. Bueno. ¿Ustedes saben qué es eso? Sí. Bien. Ese, yo pienso que es el disco después de Thriller, la portada más famosa de todos los discos que se puedan haber hecho. Y últimamente se revivió la fama de esta portada, porque ese morrito que ven ahí todo bicholo y con una bicholía ahí, demandó a Nirvana porque lo expuso de esa manera. O sea, hijo de Tatu, deberías de darle gracias a Nirvana, que todo el mundo te ha visto la virola. O sea, siéntete orgulloso. Ese vato va a quedar para la historia. Su foto va a estar para la historia. ¿Sí? Porque este disco tiene el himno de la generación X. ¿Ustedes saben cuál es? Se llama Smells Like Teen Spirit. Y todos la hemos escuchado. ¿Tienen clase con el maestro Moraila? No va a la UNE. Es el maestro más claro que van a tener. En serio. Ah, sí, su El huesito. doctor, ¿En qué sentido? en todos los sentidos. El doctor es de los dermatólogos más cabrones de América. Si hablamos de lepra, pienso que es el más chingón. Entonces, cuídenlo y escúchenlo, porque